La mesa de conferencias de caoba en el despacho jurídico de Wilson y Asociados había sido testigo de incontables dramas familiares a lo largo de los años, pero dudo que alguna vez haya visto algo como esto. Mi tía Patricia, radiante con su traje Chanel y tacones Christian Louboutin, literalmente bailaba alrededor de ella, agitando un montón de papeles como si acabara de ganarse la lotería. La herencia es mía, gritaba, mientras su pulsera de diamantes reflejaba la luz mientras giraba sobre sí misma. Los otros abogados presentes se veían incómodos, pero el señor Wilson, abogado de mi abuela por más de 30 años, mantenía una compostura profesional impecable. Solo un leve movimiento en su bigote delataba su anticipación por lo que estaba a punto de suceder. Yo permanecía sentada en silencio, con mi sencillo vestido negro, el mismo que llevé al funeral de mi abuela hace 3 semanas, observando la actuación de Patricia con la tranquilidad que solo tiene quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. El sobre en mi bolso cruzado pesaba con propósito, esperando su momento. Única pariente viva, dije en voz baja, alcanzando mi bolso. Eso es interesante, tía Patricia. Porque tengo algo que quizá quieras ver. La historia de cómo llegamos hasta aquí, como el intento de mi tía de robar mi herencia de $2.8 millones se convirtió en su peor pesadilla, realmente comenzó el día que murieron mis padres. Yo tenía 12 años, sentada en la fría sala de espera de un hospital, cuando mi abuela entró y se arrodilló frente a mí. Su traje gris perla estaba impecable como siempre, pero sus ojos estaban enrojecidos por el dolor de haber perdido a su única hija. Emily, mi cielo, me dijo, tomando mis pequeñas manos entre las suyas, te prometo que vamos a salir adelante juntas. Esa promesa marcó los siguientes 14 años de nuestras vidas. Soy Emily Taylor, y si hay algo que me enseñó mi abuela, es que la riqueza no solo se mide en dinero, sino en sabiduría, paciencia y saber proteger lo que realmente importa. Grant construyó su imperio de administración de propiedades desde cero, convirtiendo una sola propiedad en una empresa valuada en $2.8 millones gracias a su determinación y visión empresarial. Después de la muerte de mis padres, Grant no solo me dio un hogar, también me dio una educación. Cada mañana antes de ir a la escuela, nos sentábamos en su oficina mientras revisaba reportes de propiedades y solicitudes de inquilinos. Aprendí a leer contratos antes que álgebra, y entendía las evaluaciones fiscales de propiedades antes que geometría. Los negocios son como el ajedrez, Emily, solía decirme con sus lentes al borde de la nariz mientras revisaba propuestas. Tienes que ver todo el tablero y pensar varios movimientos por adelantado. Esas lecciones matutinas no solo eran sobre negocios. Grant me enseñaba sobre la vida, sobre cómo leer a las personas, lo más importante, a reconocer a quienes podrían intentar aprovecharse de nosotras. Por eso se aseguró de que conociera bien a la tía Patricia mucho antes de que se volviera un problema. Grant hizo su fortuna en bienes raíces, creando una exitosa empresa de administración de propiedades después de que mi abuelo falleciera en los años 80. Era brillante, astuta y, como pronto descubriría mi tía Patricia, siempre iba 10 pasos adelante. Emily, mi amor, me dijo una mañana de otoño mientras estábamos sentadas en el jardín, hay algo de lo que necesitamos hablar. Se veía cansada ese día, pero sus ojos seguían tan agudos como siempre. Los doctores encontraron cáncer. Está avanzado. Mi mundo se vino abajo. Pero, debe haber opciones de tratamiento. Ella tomó mi mano, su agarre aún fuerte a pesar de todo. Si las hay, y voy a luchar. Pero primero, necesitamos hablar sobre lo que pasará después. Fue entonces cuando me habló de Patricia, la hermana de su difunto esposo, y de los años que pasó intentando manipularla y tramando formas de quedarse con el dinero familiar. Tu tía, explicó Grant, siempre ha creído que merece una parte de la herencia de tu abuelo. Cree que por ser su hermana, tiene derecho a lo que él construyó. Lo que convenientemente olvida es que él no construyó nada. Yo levanté esta empresa después de su muerte, mientras ella se gastaba su herencia en negocios fallidos y cruceros de lujo. Conocía a la tía Patricia solo superficialmente. Vivía en Europa la mayor parte del tiempo, apareciendo ocasionalmente en Navidad con regalos costosos y relatos de sus aventuras. Siempre fue amable conmigo, de una forma lejana y teatral, pero Grant nunca confió en ella. Ya verás cómo empieza a visitarnos más seguido en cuanto se entere de mi enfermedad, predijo Grant. Intentará hacerse pasar por la cuñada devota, pero lo que realmente quiere es lo que está en mi caja fuerte. Y Grant tenía razón. A pocas semanas de que su diagnóstico se hiciera público en la familia, Patricia regresó repentinamente a Estados Unidos,
Rentó un lujoso departamento cerca y empezó a aparecer en casa casi a diario con jugos orgánicos y cuentos sobre tratamientos milagrosos contra el cáncer que había escuchado en Suiza. Eleanor, mi vida, decía mientras le daba besos al aire en las mejillas a Gran, tienes que probar este té de hierbas. Lo preparan unos monjes en el Tíbet, tiene propiedades milagrosas. Pero cuando creía que nadie la veía, la sorprendía mirando las obras de arte en las paredes, catalogando mentalmente cada objeto valioso de la casa. Pasaba más tiempo preguntando por los negocios de Gran que por su salud, y siempre encontraba la forma de llevar las conversaciones hacia la herencia y el legado familiar. Lo que Patricia no sabía era que Gran había anticipado cada uno de sus movimientos. Años atrás, había creado un elaborado sistema de protección para su patrimonio, justo para evitar un robo como el que Patricia intentaría. Nunca guardes toda la evidencia en un solo lugar, me aconsejó Gran en una de nuestras conversaciones privadas. Patricia es lista, pero también es codiciosa. Y la codicia hace que la gente se descuide. Siguiendo su guía, documentamos todo. Cada visita de Patricia quedaba registrada en el sistema de seguridad de la casa. Cada conversación sobre la herencia, anotada. Lo más importante, Gran hizo múltiples copias de su testamento y las guardó en distintos lugares con distintos albaceas. También hizo algo brillante, dejó que Patricia creyera que estaba ganando. Déjala creer que está triunfando, dijo Gran con una chispa en los ojos. Los confiados cometen errores. Y vaya que Patricia los cometió. Comenzó a decirle a la gente que estaba ayudando a manejar los asuntos de Gran, insinuando que tenía poder notarial. Empezó a referirse a la casa como la finca familiar, en vez de propiedad personal de Gran. Incluso llegó al extremo de empezar a meter sus propias cosas en las habitaciones de invitados, alegando que Gran insistió en que se quedara cerca. Lo que no sabía era que cada movimiento presuntuoso que hacía quedaba documentado, cada mentira grabada, creando un caso en su contra que, eventualmente, la destruiría. La prueba más condenatoria llegó 3 meses antes de que Gran falleciera. Patricia, creyendo que Gran estaba muy sedada tras una sesión de quimioterapia, intentó hacer que firmara unos papeles. Solo unos documentos rutinarios, querida, dijo con suavidad, colocando un montón de papeles en el regazo de Gran. Nada de qué preocuparse, solo firma aquí y aquí. Lo que Patricia no notó fue la pequeña cámara que mi abuela me pidió esconder en su arreglo floral, capturando toda la interacción. Cuando mi abuela, a pesar de su debilidad, insistió en leer los documentos, Patricia rápidamente los retiró, diciendo que podían esperar para otro momento. Más tarde, el análisis del video, mejorado por expertos, reveló claramente que eran esos papeles, un testamento falsificado que dejaba todo a nombre de Patricia. Mi abuela falleció en paz hace 2 meses, conmigo a su lado. Sus últimas palabras fueron: recuerda, la paciencia es poder. Deja que Patricia muestre todas sus cartas antes de jugar las tuyas. Siguiendo sus deseos, guardé silencio durante el funeral mientras Patricia interpretaba a la perfección el papel de la desconsolada cuñada, secándose los ojos con un pañuelo bordado y contando a quien quisiera escuchar lo unidas que eran ella y Eleanor. No dije nada cuando comenzó a referirse a sí misma como la heredera del patrimonio, ni cuando empezó a hacer planes para modernizar la empresa de bienes raíces. Esperé, tal como me lo indicó mi abuela, hasta que Patricia se incriminara por completo. Y eso nos lleva a la reunión de hoy en la firma de abogados, donde Patricia acababa de terminar su baile de la victoria, agitando lo que afirmaba era el testamento final de mi abuela, un documento que supuestamente le dejaba todo a ella. Como puede ver, dijo Patricia con autosuficiencia al señor Wilson, Eleanor dejó claro que todos sus bienes, incluyendo la empresa y sus propiedades personales valuadas en aproximadamente $2.8 millones, deben pasar a mí, su familiar más cercana. El señor Wilson ajustó sus lentes mientras examinaba los documentos que ella presentó. Estos documentos parecen bastante detallados, señora Harrison. Sin embargo, ese fue mi momento. Saqué de mi bolso un sobresellado y una tableta. Antes de continuar, creo que deberíamos ver algo, dije con calma. La sonrisa de Patricia se desdibujó ligeramente mientras yo colocaba la tableta. El video comenzó a reproducirse, imágenes nítidas de ella tratando de que una abuela débil firmara documentos falsos, seguidas de decenas de clips que mostraban sus múltiples intentos de manipulación y fraude durante el último año. Pero eso no era todo. Luego vino la pieza clave, un video que mi abuela grabó apenas 2 semanas antes de morir,
mirando directamente a la cámara mientras explicaba exactamente cómo y por qué me dejaba todo a mí, junto con pruebas de los numerosos intentos de Patricia por robarse la herencia. Y si estás viendo esto, Patricia, decía la imagen de mi abuela con una leve sonrisa, recuerda lo que siempre te dije, la avaricia hace que la gente cometa errores. El rostro de Patricia pasó de la soberbia al espanto. Esto es mentira. Ese video puede ser falso. El video está certificado y tiene sello de tiempo, intervino el señor Wilson. Al igual que el testamento real, que fue debidamente firmado y notariado. Los documentos que usted presentó, en cambio, sacó su teléfono. Bueno, al equipo forense le interesarán mucho. Lo que sucedió después mostró cuán desesperada estaba Patricia. Se abalanzó sobre los papeles, tratando de recuperarlos, pero dos oficiales de policía que esperaban afuera entraron a la sala. Patricia Harrison, dijo uno de ellos, tenemos algunas preguntas sobre ciertos documentos que ha presentado recientemente a diversas instituciones financieras. Resultó que mi abuela tenía razón, Patricia no solo falsificó el testamento. Llevaba meses creando documentos fraudulentos para intentar adueñarse de los bienes incluso antes de la muerte de mi abuela. La policía llevaba tiempo construyendo un caso en su contra, con pruebas que nosotros les habíamos entregado discretamente. No pueden hacerme esto, gritaba Patricia mientras los oficiales la escoltaban fuera de la sala. Soy familia. Ese dinero me pertenece. No, Patricia, dije en voz baja. Tú no eres familia. La familia no le roba a un ser querido moribundo. La familia no falsifica documentos ni miente. Mi abuela siempre vio a través de ti. Lo que vino después fue a la vez satisfactorio y triste. Patricia fue acusada de múltiples cargos por fraude y tentativa de robo. La evidencia en su contra era aplastante, no solo por nuestra documentación, sino por sus propias acciones descuidadas. En su exceso de confianza, le había contado a varias personas cómo planeaba quedarse con la herencia, dejando un rastro de testigos. La investigación también reveló algo más, esta no era la primera vez que Patricia intentaba cometer fraude hereditario. Había hecho cosas similares en Europa, lo que explicaba sus frecuentes mudanzas y la falta de conexiones duraderas, a pesar de su estilo de vida aparentemente glamoroso. En cuanto a mí, asumí el control de la empresa de mi abuela con el respaldo de años de mentoría. Ella me había preparado para este papel desde el principio, enseñándome no solo de negocios, sino también cómo tratar con personas como Patricia. La mejor venganza, decía siempre mi abuela, es el éxito con integridad. Hoy, 2 años después, la empresa de administración de propiedades está prosperando. La he expandido usando los principios que ella me enseñó, enfocándome en prácticas éticas y relaciones genuinas con nuestros clientes e inquilinos. Patricia, mientras tanto, cumple condena por fraude. Su imagen cuidadosamente construida de sofisticación internacional ha sido reemplazada por un uniforme carcelario. Lo último que supe es que está intentando escribir unas memorias sobre cómo ella fue la verdadera víctima en todo esto. Hay gente que simplemente no aprende. El dinero que intentó robar está seguro en cuentas cuidadosamente gestionadas, creciendo poco a poco. Pero la verdadera herencia no fueron los $2.8 millones, fue la sabiduría de mi abuela, su previsión y sus lecciones sobre la paciencia y la integridad. Tengo una pequeña foto de ella en mi escritorio, no el retrato formal que tanto admiraba Patricia, sino una foto espontánea de mi abuela riendo en su jardín. A veces, cuando enfrento decisiones difíciles, miro esa imagen y casi puedo oír su voz. La paciencia es poder, Emily. Deja que ellos muestren su jugada primero. Resulta que atrapar a un ladrón no solo se trata de tener la evidencia correcta, sino de tener la paciencia para dejar que él mismo caiga en su trampa. Mi abuela siempre lo supo. No solo protegía sus bienes, me estaba enseñando una última y brillante lección sobre justicia y el poder del tiempo. Al final, la avaricia de Patricia no solo le costó la herencia que trató de robar, sino también su libertad, su reputación y cualquier posibilidad de redención ante la familia que decía amar. Mientras tanto, el verdadero legado de mi abuela sigue vivo, no solo en la empresa exitosa que construyó, sino en las lecciones que me dejó sobre integridad, paciencia y la importancia de siempre estar un paso adelante de quienes buscan quedarse con lo que no les pertenece. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados.